8:03 de la mañana, miren qué bonito amanecer el que tenemos el día de hoy. Hoy es jueves 27 de abril. Allí vemos el sol saliendo. Estamos en la ciudad de Miami, Florida, desde el puerto de Miami, con ese amanecer espectacular que nos indica que está comenzando un nuevo día. Nosotros continuamos con más de nuestro espacio y a esta hora recibimos en el programa a nuestra compañera Gabriela Peroso para que nos ponga en perspectiva sobre todos los hechos que son noticia y que tienen que ver con los países de la región. Gaby, buenos días, bienvenida. No sé con qué quieres comenzar, si con Cumbre o con Guaidó. Hola Marjorie, buenos días, ¿cómo estás? Como siempre, un placer estar aquí contigo. Bueno, quizás vamos a comenzar con Juan Guaidó, que en las últimas 12 horas ha venido dando una serie de entrevistas y el día de hoy tiene una rueda de prensa, un encuentro con los medios de comunicación en el sur de Florida, alrededor de las 10:30 de la mañana aquí en Miami dará una rueda de prensa, pero ya conversó con varios periodistas y ha dejado claro que en principio no va a pedir asilo político en los Estados Unidos. Recuerden que congresistas y senadores ya habían brindado un respaldo adicional asegurando que Estados Unidos podía darle acogida de esa manera. Sin embargo, el plan que él tiene es intentar volver a Venezuela siempre y cuando se garantice su seguridad. No sabemos si esto va a pasar porque la salida de Juan Guaidó no creó el ruido, el tema de la opinión pública movilizada a su favor y por tanto yo creo que Nicolás Maduro se va a aprovechar de eso y dejarle claro por diferentes vías que no debe volver al país, porque justamente entonces sería un contrincante menos que se mediría en esas primarias y a futuro entonces se enfrentaría a Nicolás Maduro. Es un tema muy polarizado. Hay personas que siguen apoyando la figura de Juan Guaidó, hay otras que más bien han expresado su ira, su rabia por los fracasos y justamente los colocan sobre él. Obviamente se cometieron muchísimos errores, Marjorie. Hubo muchos intereses personales que privaron con respecto a lo que era el interés nacional de los venezolanos. Hay corrupción que debe ser investigada, pero yo también quería poner en contrapeso algunos temas que a veces se nos olvidan. Dicen que, bueno, que él fue un gran engaño, eso fue una estafa que ellos crearon para engañar a los venezolanos. Y por lo menos yo particularmente que seguí este proceso desde que nació, yo no lo veo como una estafa. Sobre todo lo que fue el engranaje internacional que se logró alrededor de la figura del gobierno interino. Aquí hay que recordar que hubo un incidente que estuvo así de que tanto los militares como el Tribunal Supremo traicionara a Nicolás Maduro. Se hablaba de que incluso él iba a salir del país en un momento específico, ese pasado 30 de abril. Allí entonces entran los intereses personales. Hay quienes dicen que dentro de ese mismo gobierno interino se saboteó esta posible salida. Hubo un tema de máxima presión, se alcanzaron sanciones jamás esperadas en Estados Unidos. Yo recuerdo cuando yo hice el primer Perspectiva para BPI TV hace 4 o 5 años, una de las primeras preguntas que yo le hacía a Mario Díaz Balar era si era posible un embargo petrolero para Venezuela. Y él, siendo republicano, que normalmente están más a favor de este tipo de sanciones, incluso para él era impensable en ese momento. Y todo eso se fue construyendo. Obviamente el tema de las sanciones fue evolucionando, pero sí se logró hacer una política que estuvo a punto de vencer. Incluso yo siempre recuerdo la semana cuando se decreta la pandemia. Donald Trump invitó a Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, y a Iván Duque, presidente de Colombia, y se hicieron una serie de reuniones en donde parecía que se iban a tomar acciones adicionales. Se había construido el tema del Departamento de Justicia justamente para sancionar a todas estas personas. Llegó la pandemia y obviamente todos nos encerramos y allí quedó. Y obviamente hubo una parte
importante de movilizar a los venezolanos dentro de Venezuela, que tampoco se logró. Pero decir que ha sido una estafa, que no había plan, que sencillamente quisieron engañar a los venezolanos así nomás, me parece injusto, porque muchísimos funcionarios diplomáticos, muchísimos venezolanos trabajaron en eso, y rescataba un mensaje que ponía en LinkedIn Carrie Filippetti. Ella fue justamente la jefa del Departamento de Estado para Cuba y Venezuela, y decía: ¿qué estamos hablando en este tema? O sea, Guaidó no es un inconveniente, o sea, fue parte de una estructura, de una estrategia que no dio los resultados, pero no puedes borrar así de la historia una estrategia que sí pudo haber logrado grandes cambios para Venezuela. Yo creo que hay que rescatar parte de esa historia, hay que aprender las lecciones de este tema, y obviamente también entender que los intereses personales no pueden seguir estando antes de las estrategias globales. Realmente se trata de liberar a Venezuela, y luego de que eso se logre, cada uno de los políticos ir construyendo su propio camino. Quería dejarlo allí porque creo que también la opinión pública ha sido un poco injusta con lo que fue toda esta estrategia de máxima presión, que adicionalmente tuvo el respaldo de más de 60 países, y que ahora borra de un solo golpe el tema de Guaidó, como si hubiese sido alguien, uno más del montón allí que se atravesó en el camino y en la historia del país. Claro, lo que pasa es que también entiendo el sentir de la gente. Fue una gran oportunidad que no se aprovechó. Sí, Pero totalmente. hablando acerca de las contradicciones desde la salida de Guaidó de Venezuela, la supuesta expulsión desde Colombia y su llegada aquí a los Estados Unidos, con toda esta información en contraposición de todas las personas que han hablado de cómo ocurrieron los hechos, ¿cómo lo ves tú? ¿Fue una salida con un buen argumento por todas estas denuncias e intimidaciones que él había comentado anteriormente sobre él, su esposa, su familia? ¿O esto forma parte de algo real que ocurrió en último minuto y lo obligó a buscar ayuda aquí en los Estados Unidos? Bueno, a principios de este mes, y lo reportan en varios medios de comunicación, existía nuevamente esa amenaza que la hemos venido discutiendo aquí, Marjorie, por más de un año, ¿no? De que se le iba a dictar en cualquier momento una orden de aprehensión. Normalmente el régimen de Nicolás Maduro va midiendo el pulso, y cuando un político ya pierde entonces ese apoyo popular, obviamente acomete este tipo de acciones. No es la primera vez ni será la última. No sabemos exactamente qué sucedió en particular. Pareciera, y por lo menos es lo que informó en su momento antes de ir, cuando justamente estaba cruzando a Colombia, que Juan Guaidó había organizado algunas reuniones paralelas a esta cumbre. Como había una delegación de 20 países en Colombia, él iba a aprovechar de hablar en paralelo a la cumbre con estas personas, y lo que ellos dan cuenta es que efectivamente se habían coordinado algunas reuniones. ¿Qué pasó? Colombia obviamente reaccionó de una manera imprevista para Guaidó. Tendríamos que preguntárselo a ellos, porque justamente Colombia habla de una entrada irregular, y me llama la atención porque normalmente cuando alguien pide asilo político normalmente está huyendo del país y no necesariamente usa el pasaporte y se presenta ante la autoridad que está saliendo y luego llegando. O sea, cuando tú hablas de asilo político es salida. Entonces dicen, si él hubiese llegado con su pasaporte por la vía regular, le íbamos a dar el asilo. ¿Tú te imaginas a un Juan Guaidó en la frontera diciendo, oye, voy a Colombia, o montándose en un avión, en un aeropuerto, dando su pasaporte? Eso pasó con otros políticos que terminaron siendo presos políticos. O sea, identificarse saliendo del país, ¿realmente era una jugada inteligente por parte de Guaidó? No lo creo. No sé si el tema de que salió irregularmente, hay paso libre entre Venezuela y Colombia. Nosotros no nos pedimos visa unos a los otros, y adicionalmente son millones de venezolanos los que han cruzado. Entonces yo creo que ellos manipularon un poco ese tema de el hombre irregular lo tengo que despedir. A mí me llama la atención adicionalmente la respuesta que da Estados Unidos. Estados Unidos obviamente protege a Juan Guaidó, y yo creo que lo van a seguir protegiendo de muchas maneras, pero yo hubiese esperado que Estados Unidos le dijera a Colombia, ya va, porque expulsarlo como si fuera un criminal. Él no tiene ninguna orden de aprehensión, no tiene nada en su contra como para que Colombia diga, mira, tengo que salir de él, y entonces Estados Unidos, es decir,
Estados Unidos tiene la capacidad política y además el peso moral para decir, ya va, no tienes que expulsar a Juan Guaidó de tu territorio. Podía pasar algunos días, le podían decir, oye, la cumbre internacional fue convocada por el presidente Petro y en aras de mantenerlo limpio, porque ni la oposición ni el régimen de Nicolás Maduro participó, no te reúnas con estas personas, queremos que sea un espacio que solamente sean los internacionales. Todo eso se podía discutir, pero no, o sea, de alguna manera Estados Unidos se montó en esa misma ola de Colombia y nos llama mucho la atención. No sabemos todavía la explicación específica que va a dar Estados Unidos. Al parecer ellos colaboraron para que él llegara entonces a tierra estadounidense y nos imaginamos que va a permanecer aquí. Yo veo poco probable, pero obviamente es una opinión muy personal. No lo veo volviendo antes de octubre para ir a las primarias. Incluso antes de su salida se rumoraba que iba a haber otro candidato de Voluntad Popular. Pero el tema aquí es que además dentro de la oposición hay muchas personas que están celebrando su salida del país porque se facilita parte del camino y además se ha hecho muchísima guerra interna. Entonces hay que ver qué pasa y mientras tanto esta reunión bueno, que deja mucho que desear y a la vez también a mí me preocupa en particular, ¿no? Lo que sucedió en esa conferencia internacional. Ahora, Gaby, esto no sé, ¿no crees tú que se puede haber dado para que él tenga una salida de la candidatura como bien argumentada? También, porque obviamente si él no iba a ser candidato a las primarias, como se venía rumorando anteriormente, tenía que tener una salida elegante. Él no iba a renunciar así como hacía su candidatura, incluso con todas esas amenazas que existen, que son reales, Marjorie. Él tenía que buscar una salida y una manera inteligente era justamente salir hacia Colombia, reunirse con algunas de estas delegaciones internacionales como lo tenía planeado y como sigue diciendo que va a hacer. Él dice, ahorita estoy en Estados Unidos porque voy a nuevamente crear esa coalición internacional para proteger a Venezuela. Obviamente eso lo coloca en una posición de no necesariamente huir sin una razón y sin un plan a futuro para los venezolanos y es una salida elegante. Lo que pasa es que yo creo que ellos creían que iba a haber más apoyo, pero como tú lo dices, hay mucha gente que dice, se perdió una gran oportunidad y la dejaron perder ellos. Hubo responsabilidad directa de ese gobierno interino y las redes sociales están inundadas de insultos y eso es el sentir de los venezolanos y punto. O sea, nadie puede juzgar ni a quien lo apoya ni a quien lo critica, porque al final es nuestro país y cada quien tiene el derecho de sentirse vulnerado o defraudado o a la vez que no fue culpa de nadie, sino de las circunstancias, porque también no estábamos enfrentando a una democracia ni a unos políticos comunes. Estamos enfrentando también a un régimen que tiene relación directa con el narcotráfico y el crimen organizado, y eso no se quita con sanciones. Entonces eso también hay que tomarlo en cuenta. Sí, por supuesto, es que nosotros no podemos juzgar lo que piense la gente, porque eso es una decisión muy personal. Yo particularmente no quisiera estar en sus zapatos. Hay mucha gente que dice que si no logró hacer lo que se pensaba de él en Venezuela, ¿cómo lo va a hacer fuera del país? ¿Qué piensas que puede seguir para Guaidó aquí en los Estados Unidos, por ejemplo? Bueno, él puede tener todo lo que ha empezado a prometer luego de salir y decir que él va a crear la coalición internacional en torno a él. No creo que se pueda lograr, Marjorie. Sencillamente no lo veo posible. Primero porque además ya es un tema agotado. Y la opinión pública y la vida es así. O sea, ya tuviste el chance, no lo lograste, sencillamente hay que pasar a otra estrategia, que es lo que está pasando en Venezuela. No sabemos qué más puede hacer Juan Guaidó fuera, obviamente va a tener reuniones, tiene contactos muy importantes, esos contactos los tiene el ex embajador Carlos Vecchio, que ha construido unas relaciones fundamentales y que seguramente sigue informando minuto a minuto el pulso de lo que pasa en Venezuela, pero más allá de eso creo que es muy poco. Adicionalmente, quienes están tomando las decisiones, por lo menos en el tema de Estados Unidos, son más enfocados en la Casa Blanca. Y ese grupo de la Casa Blanca, que no es el grupo del Departamento de Estado, ya no compra la idea de ese gobierno interino y de Juan Guaidó. Dicen que
a puertas cerradas estuvieron de acuerdo con esa disolución del gobierno interino. Y cuando tú tienes esa realidad y son los que están tomando las decisiones, los que han tomado la batuta de la política hacia Venezuela, sencillamente entonces él se queda sin los apoyos necesarios para avanzar en una nueva estrategia en torno a su figura. No, y que hemos visto también mucha ambigüedad con respecto a sus declaraciones si iba a participar o no en unas primarias en Venezuela, diciendo que sí, pero luego que no, que si se va a devolver, que si no, y la gente pues ya está cansada de las ambigüedades. Haciendo la transición al tema de la cumbre, quisiera que me hablaras acerca de tu posición. Ya pasó el evento. Gerardo Blade dice que esto fue un espaldarazo para promover el diálogo, pero realmente, en concreto, con todos estos condicionamientos del oficialismo, ¿se puede tener alguna expectativa de cambio a través del diálogo? Ay, Marjorie, no sé por dónde empezar porque me frustro, de verdad. Hablas de la palabra concreto. En primer lugar, no Respira había hondo. nada concreto en esa reunión, nada nuevo en esa reunión. De las tres cosas, dos serían a favor de Nicolás Maduro. Él está buscando la plata y que le levanten las sanciones. Y la respuesta es que tener elecciones. Aquí hay que pensar en frío. El problema de Venezuela es un problema electoral, con unas elecciones libres, justas, maravillosas, como no sé, se celebran en Suiza. ¿Se arregla el tema venezolano? No lo creo, y eso es lo único que estuvo en la mesa, y ni siquiera se puso una fecha, ni una posibilidad de cronograma, ni se presionó al gobierno. Es decir, además se dijeron todo en paralelo. Es así como voy a complacer ambas partes. Se va a hacer el cronograma mientras se levantan las sanciones. No, tienes que decir, no hay levantamiento de sanciones si no se celebran elecciones, o se van a celebrar elecciones y ya se van a comenzar a, o sea, nada nuevo, sigue igual. Es lo mismo que ocurrió en la reunión entre Biden y Petro y lo que venimos oyendo desde México desde el año pasado. Me preocupa mucho porque parece entonces una pantomima, creas una expectativa gigante, hablas de que 12 países van a estar en la cumbre internacional. En esa cumbre internacional de nivel de canciller, que son los que realmente pueden tomar decisiones, estuvo Argentina y Chile. Del resto, puro diplomático de medio, obviamente tienen rango importante, pero no son los que toman decisiones. Es decir, se armó esta cumbre, yo creo que... Eso fue un show, un montaje mediático. Sí, porque quizás tenían la mejor intención, pero al final nadie quiso ir, Marjorie. Obviamente que haya estado Josep Borrell ahí es sumamente importante porque obviamente él sí es un diplomático de peso. Y él apunta que a las sanciones personales. Eso era impensable hace 6 meses, Marjorie. Y ahora no solamente le van a dar las sectoriales, sino las personales. Se está negociando eso, ahí sí sería peligrosísimo y sí se estarían alcanzando acuerdos muy por debajo de la mesa. Gaby, pero es que escucha esto, los condicionamientos, liberación de Alex Saab, también que se pare esta investigación que tiene la Corte Penal Internacional sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela. No depende del oficialismo estas decisiones. Es que el de la oposición. Es como, Marjorie, yo voy a tu fiesta, sí, y entonces te empiezo a pedir, si me das $1 millón, si a partir del año que viene le pagas la universidad a mi hijo. O sea, son impensables, inalcanzables, versus y me siento, porque además me siento a ver si hago las elecciones. Ahora, o sea, ¿quién gana con todo esto? ¿Ah? ¿Quién gana con todo este proceso? Bueno, por ahora sigue ganando Nicolás Maduro, que sigue ganando tiempo y cada vez se acerca más ese 2024. Él está pidiendo dinero. Si él logra alcanzar ese dinero que supuestamente es para ayuda humanitaria, lo va a utilizar a su favor, Marjorie. ¿Y la oposición qué tipo de recursos tiene para hacer una campaña presidencial? Entonces él va a tener 3.500 millones y la oposición cero, porque adicionalmente van a estar investigando todo el financiamiento internacional, traición a la patria. O sea, por donde lo mires, está blindado. Y entonces oímos al jefe de la diplomacia, Josep Borrell, europea, diciendo, Maduro no debe escoger a sus candidatos. ¿Ustedes dudan de que Maduro no los va a escoger? Yo creo que sí, los va a escoger definitivamente. O va a ser que cualquier figura
pueda llegar casi a ganarle, pero no le gane. Y lo que hablábamos del tema de la desilusión luego de todo esto, todo está configurado para él. Y adicionalmente, aquí hay que entender que la negociación es con Estados Unidos, no con más nadie, lamentablemente. Entonces, lo que ocurre en México no necesariamente va a avanzar realmente en un resultado real de alcanzar eso. Y lo que tú dices, lo que piden y los condicionamientos son imposibles. Ellos no pueden influir en la Corte Penal Internacional. Me dicen que eso no se puede paralizar y está avanzando más rápido de lo que Nicolás Maduro cree. Bueno, para la próxima edición, para la próxima semana de Perspectivas, quisiera que me hablaras acerca de estos cambios en el gabinete de Petro, 7 de sus ministros, mientras que se perfila como un líder internacional, pues ha movido la mata dentro de su gobierno. No sé si te da chance de hacer un comentario sobre esto. Claro que sí. Mira, él obviamente le pidió la renuncia a todos y ahora está ratificando algunos, pero uno de los fundamentales es quien era el ministro de Hacienda, el que manejaba la plata de Gustavo Petro, era un hombre con mucha solidez internacional, con mucha reputación, que adicionalmente llevaba la economía por lo menos a tranquilidad de los mercados. Ya los mercados se vieron afectados porque él ahora ha escogido uno de los que diseñó el proyecto económico para su campaña. Es decir, nuevamente el tema económico empieza a torcerse a favor de políticas más de izquierda que podrían desfavorecer a futuro la economía colombiana. Él, adicionalmente, con estos cambios, quiebra un poco esa coalición. Él tenía gente de la oposición, o por lo menos los que se opusieron a su campaña, a su favor, pero el tema de la reforma de salud le ha costado y se ha quebrado entonces también el tema parlamentario, todos esos de oposición que lo estaban apoyando. La situación en Colombia se complica y yo creo que los colombianos, gracias a Dios, han sido muy cuidadosos y han resistido, algo que nos costó a los venezolanos, porque Hugo Chávez nos llegó de una manera, por lo menos sabíamos menos de cómo se manejaba este proceso. Los colombianos saben más, incluso basándose en la experiencia de los venezolanos. Ojalá que sigan resistiendo y a pesar de que él haga sus terremotos, que también esos terremotos le pasen factura como un mandatario que quiere torcer una economía colombiana que había resurgido luego de una guerra cruenta de más de 40 años. Gaby, gracias por tus perspectivas periodísticas, por este análisis sobre estos temas que son noticia en nuestra región. Feliz día para ti, será hasta el próximo jueves. Feliz día para ti también, a Marjorie, a ti y a todos. Era nuestra compañera Gabriela Peroso hablando sobre todos estos temas que están en el tapete que son noticia. Hacemos una breve pausa, ustedes no se aparten, ya volvemos con más de Buenos Días por BPI TV. Ya regresamos.